Feliz, hermano, de poder compartir una vez más con ustedes. La verdad es que tanto a los hermanos de nuestra congregación como a los amigos que se dan el tiempo para poder escuchar, ver este video, les saludo en el amor del Señor, deseando que la paz del Señor sea gobernando sus corazones. Es el deseo profundo de mi corazón. Es el que cada persona que se acerca a la palabra de Dios pueda encontrar en ella el refrigerio, el consuelo, también la dirección que los hombres necesitamos y que solo el Señor puede producir a través de su palabra. La semana pasada estuvimos viendo desde el verso 22 hasta el verso 35 del libro de Lucas, estuvimos revisando, ¿cierto? Y hoy día vamos a leer desde el verso 36 al 48, y vamos a estar tratando de abrir nuestro corazón y permitir que la gracia del Espíritu Santo, porque entendemos todos los creyentes, ¿cierto? Sabemos que esto no tiene que ver con un conocimiento humano, sino que es solamente la revelación que el Señor puede traernos como hijos de Dios, y es aquello que el Señor quiere comunicarnos, quiere hablarnos como el buen Padre quiere hablar con sus hijos. De esa misma forma el Señor a través de su palabra procura hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas, guiarnos, advertirnos, amonestarnos muchas veces, como dice la Escritura, ¿cierto? Como lo hace la palabra, antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Bueno, aquí estamos nuevamente. Les saludo y también les hago partícipe del cariño de mi familia a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente. ¿Dónde está? ¿Cuál es el contexto? Siempre procuramos darle contexto a la palabra para poder entenderla correctamente, ¿cierto? No sacarla, como dicen los estudiosos de la Escritura, sacarla de contexto, porque uno puede decir lo que quiera, sacando un texto de su contexto y afirmar cosas que ni siquiera la palabra misma que en determinado momento quiso decirnos la palabra del Señor, ¿cierto? Es la palabra del Señor, no cualquier palabra. ¿Dónde estamos aquí? Jesús está tratando el tema de los que viven afanados y lo hace con los discípulos. ¿Recuerdan ustedes ahí el verso 22 cuando el Señor llama a sus discípulos, llama específicamente a sus discípulos para hablarle de este tema de los afanes de la vida? No os afanéis con lo que hay con lo que hay de comer, con lo que hay de vestir, ¿cierto? Si el Señor alimenta las aves del cielo, viste, los lirios del campo o la hierba del campo, ¿cuánto más hará con ustedes? Bueno, en ese contexto, ¿cierto? El Señor, hablando de las cosas de la vida, realiza ahora una severa advertencia. Debo confesarles que muchas veces yo he leído este texto. Incluso es muy probable, lo revisaba, que en ocasiones haya utilizado versículos para reafirmar alguna predicación, que es algo que solemos hacer habitualmente los predicadores. Pero nunca me había detenido a estudiarlo, a leerlo varias veces y a considerar la seriedad de la advertencia que el Señor nos hace a través de esta tremenda enseñanza. Una vez más, el Señor va a utilizar una parábola para mostrar la profundidad de la revelación divina por medio de su palabra. Este pasaje lo podemos encontrar también, y siempre lo hago, invitar a abrir las Escrituras, ¿cierto? Allí tome la Biblia y abra Lucas 12, Mateo 24, desde el verso 37 en adelante, vamos a encontrar también este relato. El Señor comienza esta exhortación con una advertencia, verso 35 del capítulo 12 del libro de Lucas, verso 35. Estén bien vestidos y con la luz encendida, preparados, estoy parafraseando el texto, preparados para el regreso de su Señor. Para darle énfasis a su enseñanza, Jesús utiliza la ilustración de un hacendado que salió de viaje para asistir a una boda, ¿cierto? Los siervos de la casa quedaron a cargo y responsables de todos los bienes de este señor. Ellos debían estar atentos y preparados para el momento también que el Señor regresara a la casa, preocupados de la administración de los bienes y atentos, vigilantes para el momento en que el Señor de la casa regresara. Aquí la idea de este cinto ceñido, que podemos leerlo en la versión del Reina Valera, ¿cierto? El cinto ceñido y la lámpara encendida,
es el llamado que Jesús hace a sus discípulos a estar permanentemente preparados, ¿cierto? Preparados para y ocupados en los asuntos del Señor, perdón. ¿Qué son los asuntos del Señor sobre los cuales Él nos ha puesto? Todo lo que tiene que ver con la responsabilidad, ¿cierto?, de su casa, y la cual el Señor nos ha delegado a nosotros, sus hijos. Jesús aquí en este pasaje da 3 motivos bien concretos por los cuales nosotros los creyentes debemos vivir en una constante de preparación y de fidelidad para el Señor, y también considerando que en cualquier momento el Señor de la casa va a regresar. El primer motivo por el cual el creyente debe vivir preparado porque el Señor está regresando, ¿cierto? Verso 36, vaya conmigo por favor al verso 36. Y vosotros sed semejantes a los hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Él es el propietario de la hacienda. Él es la cabeza de la casa, es el rey, ¿cierto?, de este reino eterno. Él no ha abandonado su casa, Él solo viajó a las bodas, a preparar las bodas para cada uno de sus hijos. Es maravilloso ver en este pasaje cómo el interés central de este Señor, verso 37, está dado por servirles a sus siervos. Mire qué interesante es esto. Lo vamos a ver más adelante, pero es importante mencionarlo en esta oportunidad. El interés central del Señor está dado por servirles a sus siervos. Bienaventurados, verso 37, aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Si esto lo conectamos, que es necesario hacerlo, con la enseñanza del verso 22 al verso 31, ¿cierto?, de los afanes. Por ejemplo, el verso 30, cuando dice, así viven afanados las personas de este mundo, verso 30 del mismo capítulo, podemos darnos cuenta que esta advertencia del Señor es a poner toda nuestra preocupación en el tema de las cosas del Señor. Esto puede parecer redundante, pero es el centro de esta enseñanza. Es la advertencia a los hijos del Señor, a los siervos de esta casa, a los servidores de esta casa, ¿cierto?, a poner toda su preocupación, toda su potencialidad, todas sus fuerzas, sus energías, ¿cierto?, en las cosas que tienen que ver con su Señor. No solamente porque Él se va a preocupar de sus necesidades, el Señor se va a preocupar de nuestras necesidades, sino porque el Señor viene a buscar a aquellos que están ocupados en las cosas de su Señor y vigilantes a su venida, que puede ser en cualquier momento. Las escrituras proféticas del Antiguo Testamento abordan extensamente el tema del regreso del Mesías. Los textos, la escatología, ¿cierto?, del Antiguo Testamento habla mucho del establecimiento del reino. Los textos proféticos abundan mucho en esto, ¿cierto? Y el Nuevo Testamento centra las promesas de Dios para sus hijos en este hecho glorioso: la venida de Cristo por su iglesia y la promesa de un reino para sus hijos. Lo podemos ver, voy a mencionar algunos textos: Apocalipsis capítulo 4, Marcos capítulo 14, un texto muy conocido por nosotros: y veréis al Hijo del Hombre que vendrá con poder y gran gloria. Hebreos capítulo 9, verso 28, y aparecerá Cristo por segunda vez para salvar a los que le esperan. El llamado, sin ninguna duda, es estar listos, ¿cierto?, para el retorno del Señor. Este llamado tiene implícito el mensaje evangélico de la salvación. Apocalipsis 3:20. Jesús está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta, entrará el Señor y cenará con él. El segundo motivo por el cual el creyente debe estar preparado es porque, como les decía anteriormente, el mismo Señor
Jesús vendrá a servirles. Vuelvo a citar el mismo texto, versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos, felices. La palabra bienaventurados se puede traducir también como felices, aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Esta es, y por qué la cito, es una de las promesas más maravillosas contenidas en las Escrituras para el pueblo del Señor. Se imagina, el mismo Señor vendrá a servirnos sus siervos. Puede parecernos algo inusual, el Señor del universo sirviendo en un banquete a sus siervos. La pregunta que quizás podríamos hacernos, y es la que me hice yo, ¿cierto?, es ¿por qué el Señor nos va a servir a nosotros? Hay algo que ocurre mucho en las bodas del Medio Oriente, y es que el esposo o el celebrado está tan alegre por lo que está sucediendo que se para de su lugar de privilegio y, como una demostración de suma alegría, empieza a servir a los invitados. Esta es la figura que utiliza el Señor. Cuando el Señor se reúna con su iglesia, ¿cierto?, formada por los judíos pertenecientes a su pueblo y los gentiles, nosotros los gentiles, adoptados, o sea, todos los creyentes en Cristo, en esa celebración de su victoria, estará tan rebosante de gozo y de amor el Señor que comenzará a servirnos o a servirles a aquellos que le han servido y han trabajado por su reino. El tercer motivo por el cual el creyente debe estar velando, atendiendo a las cosas de su Señor y despierto es porque Cristo aparecerá de forma inesperada. El Señor vendrá, el Señor de la casa va a regresar. El Señor se fue a las bodas, pero regresará. Y claramente ese momento no lo conoce nadie, ¿cierto? Aquí hay un tema en el cual muchas veces algunos predicadores, no pocos, han especulado con respecto al hecho de que los hijos del Señor no vivimos en oscuridad y en algún momento el Señor nos mostrará el día y la hora en el cual Él ha de venir. Seremos revelados con respecto a eso. Y la verdad es que no pocos predicadores han caído en la especulación, en el error, ¿cierto?, dando fechas y momentos que ellos supuestamente han logrado discernir, entender o ser revelados con respecto al momento de la venida del Señor. Han habido muchas profecías erróneas en ese sentido y mucha gente ha sido engañada al respecto. El verso 38 del capítulo de Lucas, que lo vamos a leer, veamos qué nos dice el Señor. El Señor le está hablando a sus discípulos ahora, ¿cierto? Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de la familia que hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. La parábola es muy clara en este aspecto, ¿cierto? Los siervos, tanto fieles como infieles, no conocen la hora ni el día del regreso de su Señor. El llamado del Señor es a permanecer atentos, despiertos, vigilantes, como que si la casa fuera de ellos, ¿cierto? Preocupados de atender las necesidades de la casa y vigilantes. Ese es el llamado de esta enseñanza, de esta exhortación del Señor. Y vigilantes, atentos al momento en que el Señor iba a venir, porque nadie conoce ni el día ni la hora. El texto bíblico dice: solo en la potestad del Padre está el conocimiento de aquel suceso. Mateo 24, verso 36. Pero el día y la hora nadie sabe. Lo reitero, el día y la hora, dice Mateo 24, verso 36, nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Apocalipsis capítulo 16, verso 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado
el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Verso 41, Lucas capítulo 12. Vaya conmigo al verso 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando venga su Señor, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¿Cierto? Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a la voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que, sin conocerla, hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y a aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Debo reconocer, y me imagino que ustedes están de acuerdo conmigo, que este no es un mensaje que hoy día se predique con mucha frecuencia en las iglesias. Y he escuchado decir que a hermanos, a predicadores, a pastores, que a veces asustamos a las personas con este tipo de exhortación o de mensaje. El Señor nunca quiso asustar a nadie. La verdad es que no es el propósito de la enseñanza del Señor, ni es el deseo del Señor, ni asustar ni castigar a nadie. El propósito del Señor es que todos podamos participar de su gracia. Y lo que está haciendo el Señor es advertir, como lo haría un padre cuando ve que su hijo en determinado momento está en peligro o puede incurrir en alguna situación que le puede causar algún dolor. Es lo que hace el Señor, advertirnos. El Señor lo que está haciendo es mostrarnos no el castigo, ¿cierto?, del siervo infiel, sino cuán gozoso puede ser aquel siervo que se conduce en el propósito y en la voluntad del Señor. Ese es el llamado a cada uno de nosotros, a vivir en el propósito, atentos, ¿cierto?, preocupados de las cosas del Señor y de su casa, no de las cosas de este mundo. El Señor nos separó del mundo, fuimos apartados del mundo, ¿cierto? Fuimos apartados del reino de las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo Jesucristo. Pertenecemos a un reino diferente. Y en este reino somos siervos del Señor, coherederos como hijos, también lo hemos dicho, ¿cierto? Pero en esta figura de siervos, el Señor nos demanda estar preocupados de sus cosas. Y es una advertencia, ¿cierto? Y también es un llamado del Señor a mostrarnos la bendición que hay en esto de estar atentos, preocupados de las cosas del Señor. ¿Cómo empieza este verso 41? Entonces Pedro le dijo al Señor: ¿dices esta parábola de nosotros o también de todos? Muy propio del carácter de Pedro, ¿cierto? Impulsivo, impertinente y preguntón. Él quería saber si este mensaje de velar y estar preparados era solamente para los discípulos o aplicaba también para aquellos que no lo eran. Jesús le cuenta la parábola, que es conocida como la parábola del siervo. Claramente el Señor distingue aquí dos tipos de siervos, ¿cierto? Y me parece necesario decir y remarcar que los dos personajes utilizados por Jesús en esta particular parábola son siervos. La diferencia es que uno es fiel y el otro es infiel. Parecido esto es a la parábola de los edificadores o de las vírgenes, ¿se acuerdan? Las prudentes y las insensatas. Un siervo, o doulos en griego, era una persona sometida totalmente a la voluntad de su Señor, encargada de administrar todos los bienes del Señor. Mateo capítulo 25, verso 14.
Vaya conmigo ahí a Mateo capítulo 25, verso 14. ¿Por qué le digo esto? Vaya. Porque es necesario que vayamos teniendo, ¿cierto?, relación con las Escrituras, con la palabra del Señor. No por un tema de que nuestro conocimiento crezca, sino por un tema de ir conociendo la voluntad, de entender cuál es la voluntad del Señor agradable y perfecta para con cada uno de nosotros. Dice así el texto: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Entonces, ¿a cargo de quién están, de los bienes de quién están estos siervos? De los bienes de su Señor. No son de los bienes propios suyos, sino de los bienes de su Señor. Para que Pedro pueda entender correctamente a quién está dirigida, que es la pregunta de esta exhortación, que es a los siervos, ¿cierto?, en donde podemos distinguir siervos fieles e infieles, utiliza una vez más como ilustración el Señor, lo vuelvo a decir, una parábola. Aquí vemos cómo Jesús describe al primer siervo, que es el siervo fiel, ¿cierto?, indicando que cuando regrese el Señor, a éste lo encontrará atendiendo y cuidando los bienes de su Señor, y además preocupado y vigilante por el momento de su regreso. Cito 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor indica que este siervo, por su fidelidad, será recompensado y promovido sobre todos los bienes de su Señor. Esa es la recompensa, ¿cierto? Será promovido a hacerse cargo de todos los bienes de su Señor. Jesús pone en relieve claramente la recompensa al siervo frente a la actitud de fidelidad de éste. Mateo 25, verso 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Definitivamente, el gozo del Señor va a ser la gran recompensa de los siervos fieles. El otro siervo es el infiel, imprudente o el insensato. Jesús dice tres cosas de este siervo. Veamos qué es lo que dice primero. Al describirlo, a este siervo, lo identifica como alguien que tiene por tardanza la venida de su Señor. Note que este no está dudando que el Señor va a venir o va a regresar, sino que piensa que aún falta mucho tiempo para regresar. No creía que el Señor iba a volver todavía. Lo segundo es que este hombre, este siervo infiel, hace su propia voluntad, ¿cierto? No atendiendo lo que le correspondía atender como siervo, no entendiendo que él era un siervo, ¿cierto? ¿Y qué hizo? Maltrató a los demás, los trató mal, abusó de ellos, se olvidó de que él también era siervo, ¿cierto? Y que su mayor responsabilidad era cuidar los bienes de su Señor, donde también estaban considerados los otros siervos que formaban parte de la propiedad del Señor. Ahora, 1 Timoteo, capítulo 3, verso 1, el apóstol Pablo advirtiendo a Timoteo acerca del carácter de los hombres del último tiempo, le dice el apóstol: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cómo llama el apóstol? ¿Cómo define a los últimos tiempos como tiempos peligrosos? No hay ninguna duda de esto, ¿cierto? Ahora, ¿por qué serán peligrosos? ¿Porque habrán guerras? ¿Porque habrán hambres? ¿Porque habrán virus en el aire? No. Básicamente porque habrá hombres amadores de sí mismos. El peligro, el gran peligro, ¿cierto? Es el hombre, el corazón del hombre. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. Conocemos el texto, lo conocemos, ¿cierto? Hombres que serán más amadores de los deleites que del Señor. Aquí hay algo sumamente relevante, y es que este siervo, aún siendo siervo, por ser infiel, por ser un siervo infiel, será juzgado
juntamente con los incrédulos. Este siervo es sorprendido por su Señor y es colocado, dice el texto, con los infieles. Los infieles son los enemigos, los ladrones, los usurpadores de la casa. Lo más trágico de esta enseñanza es que el siervo por su infidelidad será separado de la presencia de su Señor. Mateo capítulo 24, verso 37. Interesante este texto. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. No tenemos tiempo para, quizás en algún momento podemos abordar este aspecto de los días de Noé, ¿cierto? Pero semejante a los días de Noé será el día, ¿cierto? El tiempo en que el Señor, el Hijo del Hombre, regrese. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó, así también será la venida del Hijo del Hombre, ¿cierto? Hablando un poco de cómo será el panorama en el mundo, ¿cierto? Cuál será la actitud del hombre, en qué se encontrará el hombre, y además en cuanto a lo introspectiva que va a ser esta venida, ¿cierto? Lo rápida que va a ser, cómo va a ocurrir. El hombre va a estar enfocado en otras cosas, ¿cierto? Y no atento, como dice esta exhortación del Señor, no con los lomos ceñidos y con la lámpara encendida, preocupados, ¿cierto?, de que el Señor va a venir. No, estarán bebiendo, casándose, comiendo y dándose en casamiento. Así un poco será el panorama. Bueno, Jesús responde sin ninguna duda a la pregunta de Pedro. El Señor en esta ocasión está hablando tanto a siervos fieles como infieles y también a incrédulos. Como se dice vulgarmente, aquí no se salva a nadie, y al que le caiga que se coloque el sombrero. Esta enseñanza, hermanos, tan importante del Señor, muestra la característica del juicio del Señor, que es su justicia. El juicio del Señor está basada en la justicia de Dios. El Señor, ¿qué quiero decir? El Señor no dejará sin recompensa a los fieles. El Señor no dejará sin recompensa a los fieles, ¿cierto? Pero tampoco dejará sin castigo a los infieles, sean estos creyentes o no creyentes. Siempre pensamos que dentro del pueblo de Israel habían solamente creyentes. No es así. Dentro del pueblo de Israel también habían creyentes y no creyentes. Habían hombres fieles al Señor y hombres infieles, ¿cierto? Dentro del pueblo del Señor. Dentro de la iglesia también encontramos gente así. Dentro de la iglesia, el pueblo del Señor hoy, hay gente fiel y hay gente infiel. Y afuera, siempre nosotros calificamos a las personas en estos dos, los calificamos en estos dos grupos, o fieles o infieles. Pero no es tan así, ¿cierto? Encontramos a fieles dentro de la iglesia y a infieles dentro de la iglesia, y encontramos a no creyentes fuera de la iglesia, aquellos que niegan absolutamente la fe, que no quieren nada con el Señor. Bueno, no nos vamos a detener en este aspecto, pero ¿cuál es lo central de la enseñanza? Que justamente el Señor nos muestra el juicio, pero también nos muestra su justicia, en donde el Señor va a recompensar a los siervos fieles, pero también va a castigar a los infieles, sean estos creyentes o no creyentes. Bueno, cuando son creyentes e infieles, incluso, y aquí está justamente lo que yo acabo de decirles, cuando son creyentes e infieles, el castigo será mayor. Lo dice el verso 47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El Señor, a través de esta palabra, despierte en nuestros corazones no el temor, sino el gozo, la esperanza, ¿cierto? Y avive en nosotros por su Espíritu la fidelidad,
la fidelidad y la comunión que debemos tener con el Señor de la casa, con el Señor de esta casa. Sobre todo cuando hoy vemos que nuestra redención está aún más cerca. Yo creo que no sabemos el día de la hora, ni el día ni la hora en que el Señor ha de venir. Pero sí sabemos, por su palabra y por los hechos que podemos observar hoy día a nuestro alrededor, que el esposo viene, que el Señor en cualquier momento aparece por su iglesia. Y es por eso que el Señor nos hace un llamado a tener la actitud del siervo fiel, a estar atentos a su venida, como dice la parábola de las vírgenes prudentes, con nuestras lámparas llenas de aceite y encendidas, y también estando preocupados de las cosas de la casa de nuestro Señor. Ha sido grato poder compartir con ustedes esta palabra. Espero con todo mi corazón que aquello que yo no he podido decir correctamente, ni he podido transmitirles por mi, sin ninguna duda, incapacidad y mis limitancias, deseo con todo mi corazón que el Espíritu de Dios pueda hablar a tu corazón en esta hora y que el Señor bendiga grandemente tu vida. Que Dios te bendiga.